Bienvenidos, exploradores de lo oculto. Hay cicatrices en el mapa de la historia que nunca se borran del todo. Heridas profundas, infectadas por el misterio y el terror. Hoy viajaremos a una de esas heridas, a un tiempo de desesperación y a una ciudad paralizada por el miedo. Hoy les contaré la historia del carnicero loco de Kingsbury Run. Para entender a un monstruo, primero hay que entender la jaula que lo contenía. Y en los años 30, la ciudad de Cleveland era la jaula perfecta. No se equivoquen, Cleveland había sido un titán, un lugar donde se forjaban fortunas, y la opulencia de los Rockefeller era el evangelio del progreso americano. Pero la Gran Depresión llegó como una plaga, ahogando la prosperidad en un mar de deudas, desempleo y desesperación. Las mansiones de la Milla de los Millonarios se convirtieron en un insulto silencioso para las miles de almas que hacían fila por un trozo de pan. En este nuevo mundo de miseria, el valor de una vida humana se desplomó a cero. La vida de un pobre, de un vagabundo, de un invisible, no valía nada. Su desaparición no era una tragedia, era como mucho una estadística inconveniente, si es que alguien se molestaba en registrarla. Este colapso social y moral creó el coto de caza perfecto. Un lugar donde un depredador podía moverse entre las sombras, sabiendo que sus presas ya habían sido olvidadas por el mundo mucho antes de que él las encontrara. Y el corazón de ese territorio sin ley tenía un nombre: Kingsbury Run. Lo que acabas de ver es solo el prólogo. Un susurro del terror que paralizó a toda una ciudad y humilló a la gente de la ley más legendario de América. Aquí, en el Relator Oscuro, no solo contamos las historias. Descendemos hasta la cripta donde están enterradas, analizando cada sombra, cada secreto que el tiempo intentó borrar. Si tienes el valor para continuar este viaje, para encarar al monstruo cara a cara, entonces únete a nuestro círculo. Suscríbete ahora y activa la campana, porque la cacería implacable del carnicero de Cleveland apenas comienza. Todo mapa de una ciudad tiene sus espacios en blanco, sus zonas de sombra. Kingsbury Run era el mayor espacio en blanco de Cleveland. Geográficamente, era un valle profundo y sinuoso que serpenteaba desde el corazón industrial de la ciudad hacia el sureste, un lecho seco de un antiguo río glaciar. Era una herida abierta en el paisaje urbano, un lugar que la planificación y la prosperidad habían decidido saltarse. Sus laderas empinadas estaban flanqueadas por puentes monumentales que transportaban los símbolos del poder y la riqueza de la ciudad: trenes de carga, tranvías y automóviles. Pero abajo, en el vientre del valle, reinaba un mundo diferente. Un laberinto de vías de tren convergentes, patios de maniobras, almacenes abandonados y el lecho contaminado del arroyo Cuyahoga. Era una tierra de nadie, un purgatorio industrial. Socialmente, Kingsbury Run era aún más desolador. Era el desagüe de la sociedad de Cleveland. Aquí la crisis económica no era una noticia en el periódico, era el aire que se respiraba. El valle se había convertido en el hogar de la Hobo Jungle, la selva de vagabundos, más grande de la región. Miles de personas, en su mayoría hombres, pero también mujeres y familias enteras, despojados de sus empleos, sus hogares y su futuro, se asentaron aquí. Construyeron una ciudad dentro de la ciudad, una metrópolis de la miseria. Sus viviendas, conocidas como shanty towns o Hoovervilles, eran un mosaico de desesperación. Chabolas hechas de cajas de embalaje, chatarra de metal, neumáticos viejos y cartón alquitranado. No había agua corriente, ni saneamiento, ni electricidad. El único calor provenía de fogatas alimentadas con basura y carbón robado de los trenes que pasaban. El único valor real no se medía en dólares, sino en la capacidad de sobrevivir un día más. La vida en Kingsbury Run tenía su propio ecosistema brutal. Era una comunidad de marginados, y aunque existía una especie de camaradería nacida de la desgracia compartida, también era un lugar peligroso. El alcoholismo era rampante, una forma barata de escapar de una realidad insoportable. Las peleas eran comunes, la enfermedad una constante,
y la policía rara vez se aventuraba en las profundidades del valle, a menos que fuera para una redada violenta o para recoger un cadáver. Este lugar limitaba con el distrito policial más notorio de Cleveland, el Roaring Third, el tercer distrito rugiente. Este era el epicentro del vicio de la ciudad. Un barrio sórdido de bares de mala muerte, salones de baile baratos, casas de empeño, burdeles y casas de juego ilegales. Era un lugar donde la corrupción policial permitía que el crimen floreciera, siempre y cuando una parte de las ganancias fluyera hacia arriba. El Roaring Third actuaba como una especie de portal hacia Kingsbury Run. Los hombres y mujeres que buscaban un trago barato o un momento de olvido a menudo terminaban su noche descendiendo al Valle Oscuro, del cual algunos nunca regresarían. La población de Kingsbury Run era, por su propia naturaleza, transitoria. Eran fantasmas sociales. Muchos habían abandonado sus nombres reales, adoptando apodos de la carretera. No tenían identificación, ni lazos familiares conocidos, ni historial laboral. Si uno de ellos desaparecía, ¿quién lo notaría? ¿Quién pagaría por una investigación? ¿Quién reclamaría el cuerpo? Su invisibilidad era su mayor vulnerabilidad. Eran, en el sentido más trágico, prescindibles a los ojos del mundo próspero que los rodeaba. Un asesino que operara en este entorno tendría todas las ventajas. Un suministro interminable de víctimas cuyo valor social era nulo. Un terreno laberíntico y desolado que ofrecía innumerables lugares para matar y deshacerse de los cuerpos. Y una fuerza policial que, o bien no le importaba, o era incapaz de investigar eficazmente en un lugar sin ley. El carnicero no podría haber diseñado un coto de caza más perfecto. El costo de una vida humana en Kingsbury Run era peligrosamente cercano a cero. Y él estaba a punto de empezar a cobrar. La cronología oficial del terror del carnicero de Cleveland comienza en 1935, pero las sombras de su método pueden rastrearse un año antes. El 5 de septiembre de 1934, un joven que caminaba por la orilla del lago Erie, cerca del parque Euclid Beach, tropezó con una pesadilla. Parcialmente sumergido en el agua, se encontraba el torso inferior de una mujer. Las piernas habían sido amputadas limpiamente por las rodillas. El torso había sido cortado justo debajo de las costillas, pero lo más extraño fue el estado de la piel. Estaba endurecida, de un color rojizo y con una textura similar al cuero. El médico forense determinaría más tarde que había sido tratada con un conservante químico, probablemente cloruro de cal. La prensa, siempre en busca de un titular evocador, la apodó la Dama del Lago. La policía investigó, pero sin cabeza, manos o pies, la identificación era imposible. El caso se consideró un crimen horripilante pero singular, y finalmente se enfrió. Sin embargo, en retrospectiva, los elementos clave estaban allí: el desmembramiento, la posible habilidad anatómica y, sobre todo, el tratamiento químico del cuerpo. Permanece como la víctima cero, no oficial, un prólogo inquietante a la ópera sangrienta que estaba por venir. El telón se levantó oficialmente un año después. El 23 de septiembre de 1935, en el extremo sur de Kingsbury Run, en la base de una colina empinada y cubierta de maleza conocida localmente como Jackass Hill, dos adolescentes que exploraban el área hicieron un descubrimiento que los marcaría de por vida. Oculto entre los arbustos, yacía el cuerpo desnudo de un hombre blanco. Estaba recostado sobre su espalda, despojado de toda dignidad. Su cabeza había sido seccionada y no se encontraba por ningún lado. Había sido emasculado. La autopsia revelaría que todo el contenido de sangre de su cuerpo había sido drenado antes de que fuera arrojado allí. El asesino había dejado su tarjeta de presentación. A solo unos 9 metros de distancia, los chicos encontraron una segunda víctima, otro hombre blanco, en un estado de descomposición mucho más avanzado, lo que sugería que había estado allí durante semanas. Había recibido el mismo trato brutal, decapitado y emasculado. La era del terror había comenzado con un doble golpe de una ferocidad inconcebible. La policía de Cleveland, liderada por los detectives Peter Merilo y Martin,
Zelewski descendió a la escena. Eran hombres endurecidos, veteranos de la violencia callejera. Pero esto era algo nuevo. La precisión de los cortes desconcertó al médico forense del condado, el doctor Samuel Gerber. Esto no era obra de un maníaco con un hacha. Los cortes eran limpios, deliberados. Requerían no solo fuerza, sino conocimiento. El conocimiento de la anatomía humana. La idea de que el asesino podría ser alguien con formación médica, un médico o un carnicero experto, comenzó a tomar forma desde el principio. Uno de los cuerpos, el más reciente, fue finalmente identificado gracias a sus huellas dactilares. Pertenecía a Edward Andrassy, un joven de 29 años. Andrassy encajaba en el perfil de la víctima vulnerable de Kingsbury Run. Era un ex camillero de hospital, un delincuente de poca monta conocido en los bares y garitos del Roaring Third. No tenía una fuente de ingresos estable y vivía al día. La segunda víctima nunca fue identificada. Su nombre, su historia, su valor como ser humano se perdieron para siempre. La ciudad reaccionó con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Los periódicos publicaron todos los detalles espeluznantes, y el apodo «El Carnicero Loco» comenzó a circular, capturando la imaginación del público. Pero mientras el pánico crecía, el asesino permanecía en silencio. El invierno llegó y pasó sin incidentes, y algunos esperaban que la pesadilla hubiera terminado tan rápido como había comenzado. Estaban equivocados. El carnicero solo estaba tomándose su tiempo, quizás saboreando el miedo que había sembrado, esperando el momento adecuado para reanudar su terrible cosecha. El precio de la tranquilidad de Cleveland estaba a punto de subir. A medida que el año 1936 se desarrollaba y el carnicero continuaba su macabra obra, la presión sobre las autoridades de Cleveland se volvió insoportable. La policía parecía impotente, persiguiendo pistas falsas y callejones sin salida. La población aterrorizada exigía respuestas, exigían un héroe, y la ciudad ya tenía uno en su nómina, un hombre cuya reputación era su mayor capital, Elliot Ness. Ness no era un policía local, era una leyenda nacional. Su nombre era sinónimo de integridad y justicia en una era plagada de corrupción. Como líder de Los Intocables en Chicago, un pequeño grupo de agentes federales elegidos por su incorruptibilidad había librado una guerra sin cuartel contra el imperio de Al Capone. Aunque la condena final de Capone fue por evasión de 1.900 impuestos, la implacable persecución de Ness a sus operaciones de contrabando de alcohol fue fundamental para desmantelar su poder. Ness era la personificación del G-Man, el agente del gobierno idealizado, inteligente, valiente, incorruptible y fotogénico. En 1934, el alcalde republicano de Cleveland, Harold Burton, lo contrató como director de seguridad pública. Fue una jugada maestra. Ness, con solo 31 años, llegó a la ciudad con un mandato claro: erradicar la corrupción que infestaba el departamento de policía y el gobierno municipal. Y durante sus primeros años, su éxito fue espectacular. Despidió a oficiales corruptos, reorganizó los distritos, modernizó el equipo e implementó nuevos métodos científicos. Atacó a la mafia local, cerrando sus casinos y garitos. La prensa lo adoraba. El público lo veía como un salvador. Su capital de confianza estaba en su punto más alto. Pero el carnicero operaba en una dimensión diferente. No era un gángster que buscaba riqueza o poder. No tenía una organización que pudiera ser infiltrada. No dejaba rastros de dinero ni testigos que pudieran ser intimidados. Era un fantasma, un depredador solitario cuya única motivación parecía ser la carnicería misma. Para Elliot Ness, el carnicero se convertiría en el caso que definiría su legado en Cleveland, no por su éxito, sino por su frustrante e humillante fracaso. Inicialmente, Ness, como director de seguridad, supervisaba la investigación desde la distancia, confiando en sus detectives como Merilo y Zelewski. Pero a medida que los cuerpos se acumulaban en 1936 y 1937 y la incompetencia de la investigación se hacía evidente, Ness se involucró personalmente.
puso a toda la fuerza policial en alerta máxima. Ofreció recompensas, estableció líneas directas y utilizó su considerable influencia con los medios para solicitar la ayuda del público. Ness aportó un enfoque metódico y científico. Ordenó la recopilación y el cruce de todos los datos disponibles sobre las víctimas, los lugares, de los hallazgos y el modus operandi. Pero se enfrentaba a un enemigo que no jugaba según ninguna regla conocida. El asesino parecía disfrutar del desafío, del juego intelectual con el famoso intocable. El punto de inflexión en la implicación de Ness, y quizás el momento más audaz del carnicero, ocurrió en el verano de 1938. El cuerpo de una víctima, la 11ª, fue descubierto en un vertedero a plena vista del nuevo ayuntamiento, donde Eliot Ness tenía su oficina. El asesino no solo estaba matando, estaba enviando un mensaje personal. Estaba diciendo: estoy aquí, soy más inteligente que tú, y no puedes atraparme. Para Ness, esto fue un insulto directo, una afrenta a su autoridad y a su ego. La caza se volvió personal. Se obsesionó con el caso, trabajando día y noche, sacrificando su salud y su vida personal. El hombre que había derrotado a la mafia de Chicago ahora se encontraba en una batalla de ingenio con un único individuo, un espectro que desmembraba a los pobres en los oscuros recovecos de su ciudad. El costo para la reputación de Ness sería incalculable. Cada nuevo cuerpo era una nueva deuda en su cuenta de credibilidad, una deuda que temía no poder pagar jamás. El héroe había encontrado a su fantasma, y el fantasma estaba ganando. Para comprender la magnitud de la depravación del carnicero y la desesperación de los investigadores, es esencial mirar más allá de los titulares y observar los restos humanos que dejó a su paso. Las víctimas no eran solo piezas de un rompecabezas, eran vidas humanas, aunque la sociedad de la época les hubiera asignado poco o ningún valor. Cada cuerpo contaba una historia de vulnerabilidad y terminaba con un epílogo de una brutalidad inimaginable. Víctimas canónicas, 1 a 3, Edward Andrassy, víctima masculina no identificada, y Florence Polillo. Como vimos, Andrassy y su compañero, no identificado, marcaron el inicio oficial del reinado del carnicero, en septiembre de 1935. Florence Polillo, encontrada en enero de 1936, solidificó el patrón. Polillo, de 42 años, tenía un historial de arrestos por prostitución y era una figura conocida en los bares del Roaring Third. Su vida, como la de Andrassy, transcurría en los márgenes, lo que la convertía en un blanco fácil. Su cuerpo fue encontrado desmembrado en varias cestas detrás de una tienda. El asesino la había diseccionado con una precisión que horrorizó a los investigadores. Víctima 4. El Homem Tatuado. Junio de 1936. Este caso demostró la audacia creciente del asesino. El cuerpo decapitado de este joven fue encontrado en una zona boscosa. Su identidad sigue siendo un misterio, pero sus tatuajes ofrecían un fantasma de su historia. Un pájaro, los personajes de dibujos animados Jigs y Maggie, y los nombres Helen y Paul. La exhibición pública de su máscara mortuaria fue un testimonio de la desesperación de la policía. Era una súplica pública, un intento de darle un nombre al horror, pero la ciudad permaneció en silencio. Su historia, su valor, se perdió para siempre. Víctimas 5 y 6, julio de 1936 y septiembre de 1936. El verano de 1936 fue una temporada de terror. En julio se encontró la cabeza y el cuerpo de otro hombre no identificado cerca de un campamento de vagabundos. En septiembre se descubrió el torso de una víctima en Kingsbury Run. Este cuerpo mostraba signos de tratamiento químico, similar al de la Dama del Lago, lo que reforzaba la conexión entre los casos. Víctima 7. El torso del lago, febrero de 1937. El torso inferior de una mujer fue arrastrado por las olas hasta la orilla del lago Erie. Se determinó que pertenecía a una mujer de unos 25 años. Nunca fue identificada. El asesino estaba usando las vías fluviales de la ciudad como su vertedero personal,
dispersando los restos y haciendo la investigación aún más difícil. Víctima 8. Rose Wallace, junio de 1937. El cráneo de una mujer fue encontrado debajo de un puente. Un mes después, su esqueleto fue descubierto cerca. Las marcas en los huesos eran consistentes con el desmembramiento. A través de un trabajo dental minucioso, fue identificada como Rose Wallace, una prostituta de 40 años que había desaparecido 10 meses antes. Este fue un pequeño triunfo para la policía, pero también una revelación escalofriante. El asesino podía mantener a sus víctimas durante largos periodos antes de deshacerse de sus restos. Víctima 9 y 10. Julio de 1937 y abril de 1938. Un hombre no identificado fue sacado del río Cuyahoga en julio. En abril del año siguiente, se encontró la parte inferior de la pierna de una mujer en el mismo río. Los restos eran tan escasos que la identificación era una causa perdida. Víctima 11 y 12, agosto de 1938. Este fue el doble hallazgo que sirvió como el desafío final y más descarado a Eliot Ness. Los cuerpos de un hombre y una mujer no identificados fueron arrojados en un vertedero de chatarra en la calle East 9th. El lugar era claramente visible desde la ventana de la oficina de Ness en el ayuntamiento. El mensaje era inequívoco. El asesino no temía a la ley. Se burlaba de ella. El modus operandi que unía a estas 12 víctimas era aterradoramente consistente. En casi todos los casos, la causa de la muerte era la decapitación. Las víctimas eran asesinadas primero y luego desmembradas post-mortem. Los cortes eran limpios, mostrando un firme conocimiento de la anatomía y las articulaciones. El torso a menudo se dejaba intacto, pero las extremidades y la cabeza se desechaban por separado, a menudo nunca encontradas. Esta técnica no solo dificultaba la identificación, sino que también deshumanizaba a la víctima de la manera más profunda posible, reduciéndola a un conjunto de partes anónimas. La disección de los cuerpos no parecía tener un motivo sexual explícito, a diferencia de otros asesinos en serie. La mutilación era ordenada, casi industrial. El objetivo parecía ser el desmembramiento en sí mismo. ¿Era una firma, un ritual, o simplemente el método más práctico para un asesino que necesitaba transportar y deshacerse de los cuerpos sin ser detectado? El valor que el asesino asignaba a sus víctimas era puramente funcional. Eran materia prima para su terrible arte. La investigación de los asesinatos del carnicero fue una tormenta perfecta de fracasos, una confluencia de limitaciones tecnológicas, histeria mediática y un enemigo que parecía operar fuera de los límites de la lógica criminal convencional. Para Eliot Ness y la policía de Cleveland, la caza era como intentar atrapar Fumasa con Mouse. La principal barrera era la ciencia forense de la época. Hoy en día, un solo cabello o una gota de sangre pueden identificar a un asesino con una certeza casi absoluta. En la década de 1930, la ciencia forense estaba en su infancia. El análisis de huellas dactilares era una técnica establecida, pero el asesino era meticuloso. No se encontraron huellas dactilares útiles en ninguna de las escenas del crimen. Los cuerpos a menudo eran lavados o tratados químicamente, destruyendo cualquier rastro potencial. El análisis de sangre podía determinar el tipo de sangre de una mancha, pero eso era todo. No podía vincular la sangre a un individuo específico. El concepto de perfil de ADN era ciencia ficción. La entomología forense, el estudio de los insectos para determinar la hora de la muerte, no era una práctica estándar. Los médicos forenses, como el Dr. Gerber, hicieron un trabajo notable con las herramientas que tenían, determinando la causa de la muerte y analizando las marcas de las herramientas en los huesos. Pero estas pistas solo podían describir al asesino, alguien fuerte, diestro, con conocimientos anatómicos, no nombrarlo. La ciencia podía pintar un retrato del fantasma, pero no podía revelar su rostro. El valor probatorio de la evidencia física era casi nulo. A esta bancarrota, forense se sumó la histeria de la prensa. Los periódicos de Cleveland se encontraron con la historia de su vida y la explotaron sin piedad.
Cada nuevo descubrimiento era anunciado con titulares gigantes y sensacionalistas. Se publicaron teorías descabelladas, se entrevistó a psiquiatras de sillón y se criticó implacablemente a la policía por su falta de progreso. El apodo «El Carnicero Loco» se convirtió en parte del léxico de la ciudad. Esta cobertura mediática tuvo un doble efecto. Por un lado, mantuvo al público en un estado de pánico constante. El miedo se extendió más allá de Kingsbury Run. La gente comenzó a temer a los extraños, a cerrar sus puertas con llave, a ver a un potencial asesino en cada sombra. Por otro lado, la avalancha de publicidad generó miles de pistas falsas, confesiones de enfermos mentales y acusaciones basadas en rencores personales. La policía se vio inundada por un mar de información inútil, lo que les hizo perder un tiempo y unos recursos preciosos que no tenían. El costo de la libertad de prensa, en este caso, fue una investigación caótica. En medio de este caos, Eliot Ness intentó mantener el control. Centralizó la investigación, creando un equipo de élite de sus mejores detectives, pero incluso su liderazgo se vio socavado por la naturaleza del caso. El perfil de la víctima era el mayor obstáculo. ¿Cómo investigar el asesinato de personas que no tenían pasado, ni familia ni amigos que pudieran ofrecer información? Eran fantasmas, y su asesino era un fantasma aún mayor. La frustración de Ness alcanzó su punto culminante en el verano de 1938, después del descarado desafío de las víctimas 11 y 12. Se dio cuenta de que los métodos policiales tradicionales no iban a funcionar. Necesitaba hacer algo drástico, algo que cambiara el tablero de juego por completo, y así, el 18 de agosto de 1938, tomó la decisión más controvertida de su carrera. Ordenó una redada masiva en Kingsbury Run. Decenas de policías descendieron al valle, no para arrestar a un sospechoso, sino para purgar el área. Arrestaron a docenas de vagabundos por delitos menores, pero el verdadero objetivo era otro. Con Ness observando, sus hombres prendieron fuego a las chabolas. Las llamas consumieron la selva de vagabundos, destruyendo el hábitat del que el carnicero había extraído a sus víctimas. La lógica de Ness era brutal pero simple. Si no puedes encontrar al lobo, quema el bosque. Esperaba expulsar al asesino de su zona de confort, o al menos privarlo de su suministro de presas anónimas. La medida fue un éxito en un sentido. Los asesinatos canónicos del carnicero de Cleveland cesaron después del incendio, pero fue un fracaso en otro. La evidencia potencial, si es que alguna vez existió en esos campamentos, se convirtió en cenizas, y el carnicero nunca fue atrapado. Simplemente se desvaneció, dejando a Ness y a la ciudad con la pregunta inquietante: ¿lo habían ahuyentado o simplemente había decidido que su obra estaba terminada? La caza imposible había terminado, no con una captura, sino con un silencio ensordecedor. En la historia de cualquier investigación criminal fallida, a menudo hay una figura trágica, el chivo expiatorio, un individuo sacrificado en el altar de la desesperación pública y la presión policial. En el caso del carnicero, ese papel recayó en un inmigrante de Bohemia llamado Frank Dolezal. Para 1939, el rastro del carnicero se había enfriado. El incendio de Kingsbury Run había detenido los asesinatos, pero la ciudad y la policía seguían sin un cierre. La presión sobre el nuevo sheriff del condado de Cuyahoga, Martin O'Donnell, era inmensa. Necesitaba un arresto, una victoria que Eliot Ness no había podido conseguir. Y su mirada se posó en Frank Dolezal. Dolezal era un albañil de 52 años, un hombre corpulento con un historial de alcoholismo y temperamento volátil. Vivía en la periferia de la sociedad y, lo más importante, había vivido en algún momento con una de las víctimas, Florence Polillo. Para el sheriff O'Donnell, esta conexión era suficiente para convertirlo en el principal sospechoso, un peón valioso en el juego, para calmar a la opinión pública. El 5 de julio de 1939, Dolezal fue arrestado. Fue llevado a la cárcel del condado y sometido a un interrogatorio implacable. Durante días, los ayudantes del sheriff lo interrogaron sin descanso.
presuntamente negándole comida y agua, y sometiéndolo a una intensa presión psicológica y física. Dolezal no hablaba bien inglés, estaba confundido, asustado y aislado. Finalmente, el 7 de julio, Dolezal se derrumbó. Firmó una confesión en la que admitía haber matado a Florence Polillo en una pelea de borrachos. La confesión era la victoria que el sheriff necesitaba. La anunció triunfalmente a la prensa. Habían atrapado a un carnicero, pero la confesión era un castillo de naipes. Estaba llena de inconsistencias y detalles que no coincidían con la evidencia forense. Dolezal afirmó haberla matado de una manera que contradecía el informe de la autopsia. Cuando se le sometió a una prueba de polígrafo, los resultados fueron ambiguos. Poco después, en un breve momento a solas con su hija, Dolezal se retractó, afirmando que lo habían golpeado y coaccionado. La verdad sobre lo que sucedió en esa celda de interrogatorio nunca se sabrá por completo, pero la tragedia de Dolezal estaba lejos de terminar. El 24 de agosto de 1939, menos de 2 meses después de su arresto, Frank Dolezal fue encontrado muerto en su celda. Estaba colgado de un gancho en la pared, con un trozo de su propia camisa alrededor del cuello. La causa oficial de la muerte fue declarada suicidio, pero la autopsia reveló un detalle escalofriante que la versión oficial convenientemente ignoró. Frank Dolezal tenía 6 costillas rotas, lesiones que, según muchos expertos, no podrían haber sido autoinfligidas y eran consistentes con una paliza severa. La muerte de Dolezal fue un escándalo. Elliot Ness, que nunca había creído en su culpabilidad, estaba furioso. Vio la investigación del sheriff como una farsa incompetente y brutal. Para Ness, Dolezal no era el carnicero. El carnicero era un genio metódico y preciso. Dolezal era un hombre quebrantado, un peón sacrificado cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado y ser lo suficientemente vulnerable como para que el sistema lo devorara. La historia de Frank Dolezal es una nota a pie, de página oscura en la saga del carnicero. Demuestra la desesperación de las fuerzas del orden y la facilidad con la que la justicia puede pervertirse cuando el pánico exige un resultado, sin importar el costo humano. Su muerte cerró un capítulo de la investigación, pero dejó una mancha imborrable en el departamento del sheriff y empujó al verdadero asesino, donde quiera que estuviera, aún más profundamente en las sombras, protegido por la incompetencia y la brutalidad de aquellos que se suponía que debían impartir justicia. Mientras la investigación oficial perseguía al chivo expiatorio equivocado, Elliot Ness llevaba a cabo su propia caza, mucho más silenciosa y mucho más aterradora. Ness estaba convencido de que el carnicero no era un vagabundo o un matón. Era un miembro de la élite de Cleveland, un hombre que se escondía a plena vista, protegido por su estatus y su riqueza. En su mente solo había un sospechoso que encajaba en el perfil, un hombre al que persiguió hasta el final de sus días. Su nombre era Dr. Francis E. Sweeney. Sweeney era, en la superficie, un hombre de considerable valor. Nacido en una familia irlandesa prominente y adinerada, era un médico y cirujano con una reputación de habilidad. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió en una unidad médica en el campo de batalla, realizando amputaciones y cirugías en condiciones espantosas. Esta experiencia le proporcionó un conocimiento íntimo y práctico de la anatomía humana, que pocos poseían. Conocía el cuerpo humano no como un todo sagrado, sino como un conjunto de partes que podían ser separadas. Pero debajo de esta fachada de respetabilidad, Sweeney era un hombre profundamente atormentado. Era un alcohólico severo, y su abuso del alcohol exacerbaba sus demonios internos. Su matrimonio se estaba desmoronando. Era propenso a cambios de humor violentos y a un comportamiento errático. Su familia, rica y poderosa, a menudo tenía que intervenir para limpiar sus desastres y pagar sus deudas. Y aquí es donde la historia se vuelve políticamente explosiva. El primo hermano del Dr. Sweeney no era otro que Martin L. Sweeney, un congresista de los Estados Unidos,
un demócrata populista y una de las figuras políticas más poderosas de Ohio. Para complicar aún más las cosas, la hija del congresista, Sweeney, estaba casada con el hijo del sheriff del condado, Martin O'Donnell, el mismo sheriff cuya oficina estaba persiguiendo a Frank Dolezal. El Dr. Sweeney no era solo un ciudadano rico, estaba conectado en los niveles más altos del poder político y legal de la región. Era, en muchos sentidos, un intocable por derecho propio. Ness comenzó a sospechar de Sweeney a través de una serie de pistas circunstanciales. El perfil psicológico y físico encajaba perfectamente. La habilidad quirúrgica, la fuerza, la posible ira reprimida. Sweeney vivía cerca del área de Kingsbury Run y, según algunos informes, frecuentaba los bares del Roaring Third. Ness descubrió que Sweeney había sido interrogado por la policía en relación con el caso, pero fue liberado rápidamente, posiblemente debido a sus conexiones. Convencido de que tenía a su hombre, pero sabiendo que no podía arrestarlo sin pruebas irrefutables, Ness tomó una medida extraordinaria. A finales de 1938, después de que Sweeney se internara voluntariamente en un hospital para veteranos por su alcoholismo, Ness fue a verlo. Llevó a Sweeney a una habitación de hotel y durante 2 semanas lo sometió a un interrogatorio secreto e intenso. Lo que sucedió en esa habitación de hotel es material de leyenda. Ness nunca lo reveló públicamente en detalle, pero sabemos que Sweeney nunca confesó. Sin embargo, Ness lo hizo tomar 2 de las primeras pruebas de detector de mentiras, y según el propio Ness, Sweeney falló ambas de manera concluyente. Pero un polígrafo fallido no era admisible en los tribunales. No era la prueba irrefutable que necesitaba. Ness no tenía evidencia física, ni testigos, ni una confesión. Su capital como investigador se basaba en los hechos. Y los hechos, en este caso, eran insuficientes para asegurar una condena contra un hombre tan bien protegido. Tuvo que dejarlo ir. Poco después, el Dr. Sweeney se internó de forma permanente en diversas instituciones mentales, principalmente el Hospital de Veteranos de Dayton. Pasaría el resto de su vida entrando y saliendo de ellas, y fue desde la relativa seguridad de estas instituciones que la fase final y más escalofriante de su duelo con Ness comenzó. A lo largo de los años, hasta la muerte de Ness en 1957, Elliot y su familia recibieron una serie de postales burlonas y amenazantes. Estaban escritas con una caligrafía extraña e incoherente. Se burlaban de Ness por su fracaso en resolver el caso. Lo atormentaban. Y aunque la mayoría eran un galimatías, una de ellas, enviada en la década de 1950, contenía una firma que helaría la sangre de cualquiera que conociera la historia secreta de la investigación. Estaba firmada: F. E. Sweeney, Némesis Paranoide. Para Ness, esta era la confesión que nunca obtuvo en la sala de interrogatorios. Murió creyendo firmemente que el Dr. Francis E. Sweeney era el carnicero loco de Kingsbury Run, un demonio brillante que atormentado cuya riqueza y conexiones familiares le permitieron cometer los crímenes más atroces y luego desvanecerse en la locura, nunca teniendo que pagar el precio de sus actos. El retrato del monstruo estaba completo, pero el lienzo nunca pudo ser exhibido en un tribunal de justicia. Los grandes misterios no resueltos no terminan. Simplemente se desvanecen en la niebla del tiempo, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta, carreras arruinadas y un miedo persistente que se filtra en el folclore de una ciudad. El caso del carnicero de Kingsbury Run no fue una excepción. Su legado es uno de cenizas, huesos y un silencio que resuena más fuerte que cualquier confesión. Para Elliot Ness, el caso fue la gran mancha en una carrera que de otro modo sería estelar. Llegó a Cleveland como el matador de dragones de Chicago, un símbolo de la justicia triunfante. Se fue con la reputación empañada por el fantasma que no pudo atrapar. El fracaso en resolver los asesinatos del carnicero eclipsó sus muchos logros en la modernización y limpieza de la policía de Cleveland. Sus enemigos políticos usaron el caso como un arma, pintándolo como un hombre arrogante de Washington que no pudo manejar los problemas reales de la calle.
Cuando se postuló para alcalde de Cleveland en 1947, fue derrotado contundentemente. El costo de su fracaso fue su futuro político. Murió en 1957, relativamente joven, en la oscuridad y con problemas de dinero, antes de que la serie de televisión Los Intocables reviviera póstumamente su estatus de héroe. Pero para aquellos que conocían la historia de Cleveland, siempre sería el hombre que dejó que el carnicero se escapara. Para la ciudad de Cleveland, el legado fue un trauma colectivo. Los asesinatos expusieron las profundas divisiones de clase y la vulnerabilidad de sus ciudadanos más pobres. Kingsbury Run se convirtió en sinónimo de horror, un nombre susurrado con temor durante generaciones. El caso se convirtió en parte del ADN oscuro de la ciudad, un cuento con moraleja sobre los monstruos que pueden acechar bajo la superficie de la civilización. Con el tiempo, la historia real comenzó a mezclarse con la leyenda. El carnicero pasó de ser un criminal de carne y hueso a una figura del folclore, un hombre del saco, un fantasma que, según las historias locales, todavía ronda las vías, del tren y los barrancos desolados de Kingsbury Run. La historia se convirtió en un activo para el turismo de lo macabro, con tours de fantasmas que llevan a los visitantes a los lugares donde se encontraron los cuerpos, vendiendo el miedo como entretenimiento. Para la criminología, el caso es un estudio fascinante sobre el fracaso. Es un ejemplo de libro de texto de cómo un asesino en serie inteligente puede explotar las debilidades de su tiempo, la falta de tecnología forense, una población de víctimas anónimas y una fuerza policial descoordinada. Destaca la importancia crítica de la identificación de la víctima y la preservación de la escena del crimen. El carnicero, sin saberlo, escribió un manual sobre cómo cometer el asesinato perfecto, un manual que los criminólogos han estudiado durante décadas. El legado más tangible, sin embargo, reside en los propios huesos de las víctimas. Durante décadas, los restos no identificados del caso del carnicero han permanecido en el depósito de la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga. Son los testigos silenciosos de la atrocidad, pero en el siglo XXI, ha surgido una nueva esperanza para darles un cierre. El DNA Doi Project, una organización sin fines de lucro que utiliza la genealogía genética para identificar a los fallecidos anónimos, ha comenzado a trabajar en el caso. En colaboración con el médico forense, están intentando extraer perfiles de ADN viables de los restos de casi un siglo de antigüedad. Es un desafío monumental, un trabajo que requiere una paciencia y una pericia extraordinarias. El objetivo no es tanto atrapar al asesino, que sin duda está muerto hace mucho tiempo, sino devolverles lo único que el carnicero les robó y que la ciencia moderna puede restaurar: sus nombres. Imaginen el poder de ese acto. Identificar al homem tatuado o a la dama do lago. Darles una historia, una familia, un lugar en el mundo más allá de una etiqueta en una caja de pruebas. Sería el capítulo final de esta saga, no uno de venganza, sino de redención. Un acto que finalmente asigna un valor incalculable a las vidas que una vez fueron consideradas sin valor. El legado del carnicero es uno de oscuridad, pero el esfuerzo por nombrar a sus víctimas es un testamento de que, incluso desde las cenizas y los huesos, la humanidad puede encontrar una manera de brillar. Cuando un caso de asesinato de esta magnitud permanece sin resolver, inevitablemente se convierte en un terreno fértil para teorías alternativas, mitos persistentes y especulaciones sin fin. El vacío dejado por la falta de una condena se llena con el qué pasaría si. El caso del carnicero de Cleveland es un laberinto de estos ecos. Una de las teorías más persistentes fue la defendida por el detective principal original, Peter Merylo. Merylo nunca estuvo completamente convencido de la teoría de Sweeney. Pasó toda su vida, incluso después de su jubilación, persiguiendo su propia obsesión: la idea de que el carnicero no era un residente de Cleveland, sino un asesino itinerante, un hobo que viajaba en los trenes de carga. Merylo creía que el asesino era responsable de muchos más asesinatos, quizás hasta 40, en un área que se extendía desde Cleveland
hasta Pittsburgh y Youngstown, en Pensilvania. Señaló una serie de asesinatos no resueltos con desmembramiento en los pantanos del asesinato, cerca de Newcastle, Pensilvania, en las décadas de 1920 y 1930. La teoría de Merylo pintaba al asesino no como un cirujano sofisticado, sino como un fantasma de las vías del tren, un depredador nómada que mataba donde quiera que el tren lo llevara. Sin embargo, la evidencia que vincula concretamente estos otros crímenes con el modus operandi único del carnicero de Cleveland es escasa y circunstancial. Luego está el mito del copycat o imitador. Algunos han especulado que quizás no todos los 12 asesinatos fueron obra de la misma persona. La teoría sugiere que un asesino original cometió los primeros crímenes y la intensa publicidad sensacionalista inspiró a otro individuo a imitar su estilo. Esto podría explicar algunas de las ligeras variaciones en el método a lo largo de los 3 años. Sin embargo, la mayoría de los expertos, incluido el famoso autor de crímenes reales James Jessen Badal, que ha escrito la obra definitiva sobre el caso, descartan esta idea. La consistencia en la habilidad del desmembramiento y la audacia psicológica que une los crímenes apunta con más fuerza a una única mano, una única mente retorcida. El caso también invita a la comparación con otros grandes misterios de asesinato. La comparación más obvia es con Jack el Destripador. Ambos operaban en la oscuridad de grandes ciudades industriales, acechando a víctimas marginadas, prostitutas en Londres, vagabundos en Cleveland. Ambos demostraron un conocimiento anatómico que sugería una posible formación médica. Ambos aterrorizaron a sus ciudades y se burlaron de la policía. Y ambos se desvanecieron sin ser nunca identificados, convirtiéndose en figuras casi míticas del folclore criminal. Pero también hay diferencias cruciales. El destripador mutilaba y extraía órganos, pero generalmente dejaba el torso intacto. El carnicero, por otro lado, se especializaba en la decapitación y el desmembramiento total. Era, en muchos sentidos, más ordenado y sistemático en su brutalidad. Incluso, se puede encontrar un paralelo en los asesinatos del torso del Támesis en Londres que ocurrieron entre 1887 y 1889, coincidiendo con los crímenes del destripador. En ese caso, partes desmembradas de cuerpos fueron sacadas del río y también se sospechaba de un asesino con conocimientos médicos. Demuestra que la pesadilla de Cleveland no era única, sino parte de un patrón más oscuro de violencia que acecha en las sombras de la historia urbana. Finalmente, el caso del carnicero ha dejado su huella en la cultura. Se ha convertido en un elemento básico de los documentales sobre crímenes reales y los podcasts. Ha inspirado novelas, obras de teatro como Run Kingsbury Run y hasta poesía, como en la obra del poeta beat de Cleveland, D.A. Levy. Cada nueva interpretación intenta dar sentido al caos, imponer una narrativa al horror. Pero todas chocan con la misma pared de ladrillo, la falta de una conclusión. Y así volvemos al presente, a un laboratorio donde los científicos trabajan pacientemente con fragmentos de hueso de casi un siglo de antigüedad. El futuro del caso del carnicero no reside en encontrar al asesino, reside en la redención de sus víctimas. Cada nombre restaurado es una pequeña victoria contra la oscuridad, una afirmación de que cada vida tiene un valor intrínseco que ni siquiera el monstruo más depravado puede borrar por completo. La historia del carnicero loco de Kingsbury Run es, en última instancia, una lección de humildad. Nos recuerda que, a pesar de toda nuestra ciencia, nuestra lógica y nuestra fe en la justicia, algunos abismos son demasiado profundos para ser sondeados. Algunos demonios son demasiado astutos para ser encadenados. Y algunas historias no tienen un final claro. Permanecen como preguntas abiertas, ecos en la oscuridad, susurrando desde el pasado sobre la fragilidad de la vida, la persistencia del mal y los secretos que una ciudad, como un individuo, elige enterrar. Yo soy el relator oscuro, y les agradezco por acompañarme en este descenso a uno de los misterios más fríos y brutales de Estados Unidos.
Recuerden que la historia está llena de habitaciones cerradas y llaves perdidas. Y a veces, lo más aterrador es saber que algunas puertas nunca deben ser abiertas. Hasta nuestro próximo relato.